Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza últimamente, algo que me ha hecho reflexionar mucho y que, bueno, me ha obligado a tragarme mi orgullo. Vamos a hablar de cuando Yaman explotó, y sí, Damet tenía razón. Lo sé, suena fuerte, pero créanme, la historia es aún más intensa. Antes de que nos sumerjamos en el drama, como siempre, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tu apoyo significa el mundo para mí. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Estoy feliz de tenerte por aquí. Así que, ¿de qué va todo esto de Yaman explotando y Damet teniendo razón? Bueno, para ponerlos en contexto, Yaman y yo hemos sido amigos durante años. Lo conozco prácticamente de toda la vida. Desde que éramos unos críos correteando por el vecindario, compartiendo helados y soñando con ser astronautas o rockstars. Hemos pasado por todo juntos, los altibajos de la adolescencia, los primeros amores, los desengaños, los éxitos y los fracasos. Es una persona increíble, leal, divertida, pero también es increíblemente testarudo. Y yo, bueno, digamos que a veces soy igual de testarudo que él. Digamos que en nuestra amistad siempre ha habido una sana competencia, un deseo de superarnos mutuamente, aunque a veces esa competencia se haya transformado en algo más complicado. Damet, por otro lado, es la voz de la razón en nuestro grupo. Siempre está ahí para ofrecer una perspectiva diferente, para recordarnos que no siempre tenemos la razón y honestamente suele ser la persona más sensata de todos nosotros. Es como la brújula moral de nuestro grupo, la que nos guía cuando nos perdemos en nuestros propios laberintos mentales. Ella tiene una paciencia infinita, una capacidad para escuchar y entender que a veces nos deja a Yaman y a mí boquiabiertos. El problema comenzó hace unas semanas. Yaman estaba trabajando en un proyecto muy importante en su empresa, un proyecto que podía significar un gran avance en su carrera. Estaba completamente absorto en él, trabajando día y noche sin descanso. Era como si el proyecto se hubiera apoderado de él, consumiéndolo por completo. Se había convertido en su obsesión, en su única razón de ser. Ni siquiera salía con nosotros, prefería quedarse en la oficina hasta altas horas de la noche, alimentándose de café y comida rápida. Yo como amigo intenté advertirle que se estaba excediendo, que necesitaba tomarse un respiro, que iba a acabar quemándose. Le decía que necesitaba desconectar, que necesitaba pasar tiempo con sus amigos, que necesitaba recordar que la vida no se reduce al trabajo. Pero él, por supuesto, no me hizo caso. Estaba convencido de que podía manejarlo todo, que no necesitaba ayuda y que iba a lograrlo solo. Él siempre ha sido así, un poco lobo solitario, que prefiere hacer las cosas a su manera, sin depender de nadie. Damet, que también veía lo que estaba pasando, intentó hablar con él. Le dijo lo mismo que yo, que necesitaba cuidarse, que no podía seguir a ese ritmo. Le explicaba que el estrés constante estaba afectando su salud, que no estaba durmiendo bien, que estaba perdiendo peso. Pero Yaman, en su testarudez, la ignoró por completo. Incluso llegó a decirle que estaba exagerando, que no entendía la importancia del proyecto para él. Él creía que Damet no entendía la presión a la que estaba sometido, la necesidad de demostrar su valía. Yo, la verdad, me sentía un poco frustrado. Estaba viendo cómo mi amigo se estaba destruyendo a sí mismo y no podía hacer nada para evitarlo. Seguí intentando hablar con él, pero era como hablarle a una pared. Estaba tan enfocado en el proyecto que no escuchaba a nadie más. Era como si hubiera construido una barrera a su alrededor, impidiéndonos acercarnos y ofrecerle nuestro apoyo. Y para ser honesto, también me sentía un poco celoso. Celoso de su dedicación, de su ambición, quizás en el fondo pensaba que yo no estaba trabajando tan duro como él. Tal vez sentía que me estaba quedando atrás, que él estaba avanzando mientras yo me estancaba. Y entonces pasó. La bomba explotó. Un día, Yaman simplemente colapsó. Se presentó en el trabajo completamente agotado, incapaz de concentrarse, irritable. Cometió errores que normalmente no cometería, lo que provocó una discusión con su jefe. Y finalmente, durante una reunión importante, simplemente perdió el control. Empezó a gritar, a insultar a sus compañeros, a quejarse de todo. Fue un desastre total.
La reunión se disolvió en medio del caos, y Yaman se quedó solo, con la mirada de incredulidad y decepción de sus compañeros clavada en su espalda. Después de eso, lo suspendieron del trabajo y se encerró en su casa. No quería hablar con nadie, ni siquiera conmigo. Estaba avergonzado, deprimido y completamente derrotado. Se sentía como si hubiera fracasado, como si hubiera decepcionado a todos los que confiaban en él. Yo, por supuesto, me sentía fatal. Sabía que esto iba a pasar, pero no había logrado evitarlo. Sentía una mezcla de culpa y impotencia. ¿Qué más podía haber hecho? ¿Cómo podía haberlo ayudado a evitar este desastre? Fui a visitarlo a su casa, pero al principio no quería abrirme la puerta. Tuve que insistir mucho para que me dejara entrar. Le llamé varias veces, le envié mensajes, incluso le rogué que me abriera. Finalmente, después de horas de espera, la puerta se entreabrió. Cuando finalmente lo hizo, me encontré con un Yaman completamente diferente. Estaba demacrado, con ojeras, y con una mirada de desesperación en los ojos. Parecía un fantasma de sí mismo, una sombra del hombre enérgico y ambicioso que conocía. Me senté con él y le escuché. Le escuché desahogarse, le escuché lamentarse, le escuché reconocer que había cometido un error. Le escuché hablar de la presión, del miedo al fracaso, de la necesidad de demostrar su valía. Y entonces me dijo algo que me impactó profundamente. Me dijo: tenías razón. Damet tenía razón. Debería haberlos escuchado. Debería haberme tomado un respiro. Pero estaba tan ciego, tan obsesionado con el éxito, que no podía ver la verdad. Sus palabras resonaron en mi cabeza, como un eco de mis propias advertencias ignoradas. En ese momento sentí una mezcla de emociones. Alivio porque finalmente había reconocido su error. Tristeza porque había tenido que llegar a este punto para darse cuenta. Y sobre todo arrepentimiento. Arrepentimiento por no haber sido más insistente, por no haber hecho más para ayudarlo. Me di cuenta de que mi amistad con Yaman no se trataba solo de risas y buenos momentos, sino también de estar ahí para él cuando más me necesitaba, incluso si eso significaba enfrentarlo y decirle lo que no quería oír. Pero lo más importante es que me di cuenta de que Damet tenía razón. Siempre la tiene, la verdad. Ella siempre ve las cosas con claridad, siempre tiene la perspectiva correcta. Y yo, por orgullo, por celos, por testarudez, no la había escuchado. Y eso había tenido consecuencias devastadoras para mi amigo. Me di cuenta de que mi orgullo me había cegado, impidiéndome ver la verdad que Damet había estado intentando mostrarme. Yaman tardó un tiempo en recuperarse. Tuvo que ir a terapia, tuvo que aprender a manejar su estrés, tuvo que reevaluar sus prioridades. Tuvo que aprender a decir que no, a delegar tareas, a pedir ayuda. Pero al final, logró salir adelante. Y lo más importante, aprendió la lección. Ahora es mucho más consciente de sus límites, mucho más receptivo a los consejos de los demás y mucho más equilibrado en su vida. Ha aprendido a priorizar su bienestar, a dedicar tiempo a sus amigos y familiares, a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Esta experiencia me ha enseñado mucho. Me ha enseñado la importancia de escuchar a los demás, especialmente a aquellos que se preocupan por nosotros. Me ha enseñado la importancia de reconocer nuestros límites y de cuidarnos a nosotros mismos. Y me ha enseñado la importancia de tragarme mi orgullo y admitir cuando me equivoco. Me ha enseñado que la amistad verdadera se basa en la honestidad, la confianza y el apoyo mutuo. Porque al final, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y crecer como personas. Y a veces la persona que tiene razón es aquella que menos esperamos, aquella que nos dice lo que no queremos oír. Y en este caso esa persona fue Damet. Y por eso le estoy profundamente agradecido. He aprendido a valorar su opinión, a confiar en su juicio y a escuchar sus consejos. Así que ahí lo tienen. La historia de cómo Yaman explotó y cómo Damet tenía razón. Una historia que me ha hecho reflexionar mucho y que espero que les sirva de algo a ustedes también. Una historia sobre la amistad, el orgullo, la ambición y la importancia de escuchar a los demás. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante.
Si este vídeo les ha gustado, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y déjenme un comentario abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre esta historia y si alguna vez han pasado por una situación similar. ¿Alguna vez se han negado a escuchar a alguien y luego se han arrepentido? Cuéntenme sus experiencias en los comentarios. Me interesa mucho conocer sus puntos de vista y aprender de sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo vídeos nuevos cada semana y no querrán perdérselos. Su apoyo significa el mundo para mí. Me ayuda a seguir creando contenido que espero que les guste y les sea útil. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.